Bien, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Bueno, en realidad son dos, pero los vamos a unir. Se llama el conocimiento de sí mismo. Y bueno, primero tenemos que resaltar o enmarcar el por qué debemos de conocernos a nosotros mismos. Obviamente, ya hemos venido hablando de este tema en otras conferencias, pero específicamente, aquí vamos a tratar de decir el por qué debemos de conocernos a nosotros mismos. Y empezaremos con la frase que ya hemos mencionado en algún otro momento, que nos dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a sus dioses. Entonces, ¿por qué conocernos a nosotros mismos? Pues bien, el ser humano, todo ser humano, tiene la capacidad o tiene más bien poderes, facultades eh, en su ser interior, en esa parte divina que todo ser humano lleva dentro, que en un inicio conocemos como esencia o a veces como alma, ¿sí? Que la esencia, ya sabemos, es una fracción de alma. Entonces, cuando el ser humano desconoce que tiene esas habilidades, esas facultades o esos poderes dentro de sí mismo, esa ignorancia lo lleva a tener una vida, pues como la que todos conocemos, como la por la que todos hemos pasado y todos hemos vivido en carne propia y hemos observado la vida de las personas que nos rodean. Y todo eso que vemos en el ser humano el día de hoy, todos esos acontecimientos trágicos, vergonzosos, dolorosos, son a causa del desconocimiento de sí mismo, del desconocimiento que dentro de cada uno de nosotros hay un ser y que es divino, y que ese ser divino se expresa a través del alma humana, y ésta se expresa a través de la esencia, y que el Cristo íntimo, que es una parte de nuestro ser, se expresa también a través de la esencia, así como la Madre Divina y las diferentes partes del ser, todas ellas se expresan y se pueden expresar a través de la esencia. Entonces, cuando uno desconoce todo eso, pues simplemente vives alejado de esa realidad. Vive uno alejado como consecuencia de ese mundo que vemos como lejano, que lo espiritual o divino lo vemos como algo que estuviera separado de nosotros, cuando en realidad no lo está. Nosotros, queramos o no, consciente o inconscientemente llevamos, por así decirlo, una vida espiritual, pero a veces se lleva una vida espiritual de forma positiva y a veces una vida espiritual de forma, vamos a decirlo, negativa. ¿Cómo, cómo entender o cómo expresar o entender qué es una vida espiritual de tipo negativa? Pues bueno, cuando vivimos o creemos que tenemos una vida espiritual, pero más bien es una vida llena de fanatismos. Es decir, cuando yo digo es que tengo, como soy temeroso de Dios, porque así se dice normalmente, eh, pues yo no voy a una fiesta, yo no bailo porque bailar es un pecado, y no porque soy temeroso de Dios, pues no veo este tipo de películas, etcétera. Y bueno, en ese sentido, no es precisamente que lo que haga o no haga la persona esté mal o esté bien, simplemente el hecho de que no tenga conciencia de lo que está haciendo, por qué lo va a hacer, pues eso hace que viva una espiritualidad de tipo fenoménica y de tipo dogmática. Es decir, todo lo que le dice a alguien, todo lo cree y no experimenta nada, no entiende nada, no comprende nada, simplemente obedece como una obediencia que se llama ahora obediencia ciega. Y una persona
que está fanatizada, que vive en el dogma, pues actúa de esa manera, simplemente obedece. Y entonces cae en una espiritualidad de tipo negativa. ¿Por qué? Porque se convierte también en un mitómano, porque empieza, y en un fariseo. ¿Por qué? Porque empieza a decir, yo no soy como tal persona, lo bueno es que yo no soy así, lo bueno es que a mí me gusta esto, yo me he visto diferente, yo me he visto recatado o recatada, yo no tomo, y entonces empieza a sentirse superior a los demás porque considera o cree de forma dogmática, de forma fenoménica, que lleva una vida espiritual. Y la vida espiritual sí que nos aleja de muchos hábitos negativos, de muchas actitudes. Quizás en algún punto la vida espiritual, a lo mejor, no lo sé, nos aleje de las fiestas, de las pachangas. Puede ser, pero en ningún momento la vida espiritual te indica que critiques lo que tú no haces o que estés hablando mal de los demás porque no actúan como tú y porque no piensan como tú, etcétera. Entonces, quiere decir que la verdadera espiritualidad, en vez de dividir, une. ¿Y cómo vemos cómo está el mundo a nivel religioso, a nivel espiritual? Pues está dividido. O sea que vamos a suponer que hay 300 religiones, pero en esas 300 religiones que hay en el planeta están divididas. Y se supone que el primer mandamiento de la ley de Dios dice que amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el hecho de que tú no estés en mi religión o en mi doctrina o en mi secta quiere decir que pues tú eres como el enemigo. Y entonces empieza una serie de conflictos, de problemas, y esto lleva a la separación. Sí, sin embargo, todo ese grupo de personas de las 300 religiones diferentes creen que van por el camino correcto, que están bien, que su religión es la que los va a salvar. Y aquí tenemos que decir que la religión no salva a nadie. O sea, una doctrina o una creencia no salva a nadie. Lo único que salva realmente el alma, que es el objetivo o el punto central de este tema, que es salvar el alma a través del conocimiento de sí mismo, pues es todas esas religiones que creen que se van a salvar porque están en tal o cual religión, pues realmente tenemos que decir, sin ofender, porque no estamos criticando, pero sí tenemos que decir porque es real que se están equivocando. Incluso la misma enseñanza gnóstica, si nosotros no la entendemos, no la comprendemos y no la practicamos como la doctrina gnóstica nos indica, pues también tenemos que desengañarnos y decir que el solo hecho de tomar una conferencia no va a salvar el alma. Por eso requiere de este trabajo de autoobservación, de conocimiento de sí mismo, de observar el defecto, de comprenderlo para después eliminarlo. Y ese es el verdadero conocimiento de sí mismo. Porque entonces cuando una persona observa, comprende lo que es y después decide voluntariamente porque es eliminarlo, porque se da cuenta en ese conocimiento de sí mismo que se ha alejado de su naturaleza, de su origen, de su raíz, de donde proviene su esencia, que se ha alejado del ser, pues obviamente anhela regresar ahí, regresar a su casa, ¿sí? Regresar al Padre, dicho de otra forma. De otra forma, no creo que alguien aspire a unirse con su ser, primero a cristalizar el alma y después a unirse con su ser, si no se conoce a sí mismo, si no conoce de lo que se ha alejado, de que se ha alejado de la felicidad, consciente o inconscientemente, pero se ha alejado de ella, que se ha alejado de la paz
de la bondad, que ha rechazado todo lo que tenga un sabor a espiritualidad, ya sea consciente o inconscientemente, pero eso es lo que ha hecho la humanidad y eso es lo que tiene a la humanidad como en la condición o en la situación en la que se encuentra hablando mundialmente. ¿Será que una civilización o una raza o una humanidad que tuviera cierto nivel de conciencia, vamos a ponerle un 10, un 8% de conciencia, quisiera iniciar una guerra? ¿Quién realmente se beneficia de una guerra? ¿Habrá algún beneficiario, alguien que se beneficie de la guerra? Entonces, pues realmente lo que vemos en el mundo es simplemente ignorancia, ¿sí? Y dice el punto uno, cuando alguna persona comienza a observarse a sí misma, es señal inequívoca de que tiene intenciones de cambiar. Cuando alguien se observa a sí mismo, se mira a sí mismo con la conciencia, sin justificarse, sin juzgarse, nos está indicando que se está volviendo diferente a los demás. Es decir, que está viendo a través de los ojos del alma, que está viendo exactamente con detalle qué pasa o qué sucede en cada uno de sus 5 centros, que puede detectar qué pensamientos específicamente se originan con este defecto y también con este otro. Y cuando se unen estos 2 o 3 defectos, ¿qué tipo de pensamientos surgen? ¿Qué emociones genera ese tipo de pensamientos? Y obviamente la reacción mecánica del yo. Así pues, es imposible imperar que los acontecimientos dejen de retirarse. Lo único que podemos hacer es cambiar nuestra actitud hacia los acontecimientos de la vida. Es decir, los eventos, las circunstancias o acontecimientos de la vida pasan y tienen que pasar, pero ello no debe ser un factor para que cambie nuestro estado interior o nuestra emoción, es decir, nuestra paz, que esos acontecimientos, si nosotros a través del conocimiento vemos cómo esos acontecimientos de la vida en nuestra vida hacia atrás, si hiciéramos una recapitulación, cuántos eventos o con cuántos eventos nos hemos identificado y cómo esos eventos ante los cuales nos han manipulado, hemos caído rendidos a sus pies y nos han controlado, las reacciones egoicas y los problemas que nos han metido. Obviamente eso haría que a partir de ahora ese mismo evento ya no tomaría yo la misma decisión, ya no actuaría de la misma manera. Entonces los eventos no van a cambiar, porque como hemos comentado en otro momento, ¿qué podemos esperar de una humanidad que está controlada y poseída en su totalidad por el yo? No voy a esperar flores, no, claro que no. Voy a esperar espinas, intrigas, traiciones, calumnias, rechazos, malas caras, malas actitudes. Pero ¿qué podemos hacer ante esos eventos? Cambiar nuestra actitud, es decir, comprender. Pero no puedo comprender la actitud de mi prójimo, del que está enfrente de mí, con aquel que vivo en casa o cerca de casa. No puedo comprender de dónde viene su actitud y por qué actúa de esa manera si no me conozco a sí mismo. Es decir, alguien que comprende su ira, que ya la estudió, que ya le hizo la disección a la ira con el bisturí de la autocrítica y ya se dio cuenta de dónde salen sus
actitudes egoicas, sus contestaciones egoicas, su frustración, ese impulso por desquitarse, por vengarse, por rechazar, por ignorar. Cuando una persona comprende eso, lo trabaja y después se acerca a una persona con ese tipo de actitud, pues ya eso no le hace daño. Porque ¿qué pasa ahí? Que de esa comprensión, algo de lo que surge, entre otras cosas, es también la compasión. Entonces esa compasión permite, porque uno entiende perfectamente por qué el comportamiento de esa persona, cuánta frustración hay dentro de ella, cuántas emociones negativas acumuladas hay dentro de esa persona. Y como lo comprendo porque lo vi en mí, entonces como resultado da la comprensión que tiene que ver con la compasión. Y entonces no justifico su acto. No quiere decir que le aplaudo lo que está haciendo porque es algo que está mal. Pero como no me identifico con ello, porque sé que no lo hace ella, que la persona está siendo poseída por su defecto, entonces esa actitud de la persona no me va a robar la tranquilidad, ni va a hacer que yo ande todo el día enojado y echando sapos y culebras. Pero cuando no nos conocemos a nosotros mismos, definitivamente nada se puede hacer, ni siquiera se puede cambiar la actitud. Yo puedo decir por dentro, no me voy a enojar, no me quiero enojar, no voy a identificarme, pero no es cierto, porque sentimos, porque somos seres humanos. Entonces, sería, darnos a tole con el dedo, de decir nada más, no me voy a enojar, no me voy a enojar. Sí lo podemos hacer un par de veces, pero eso no va a quitar la ira de nosotros, ni va a cambiar nuestra actitud. No va a haber comprensión, no hay conciencia. Y dice, si nosotros aprendemos a no reaccionar ante ningún impacto proveniente del exterior, si aprendemos a ser serenos, impasibles, entonces sucederá que podremos evitar que los acontecimientos produzcan en nosotros los mismos resultados. ¿Qué es lo que estamos comentando? Entonces, cuando dice que no tenga ningún impacto, tampoco quiere decir que vamos a hacer piedras, que alguien me cuente un chiste y pues no me río porque pues su chiste pues no provoca ningún impacto, así como que soy de piedra y ahora no siento y no reacciono, no. Se trata de no identificarse, es decir, vamos a ponerle ejemplo, si a alguien le cuentan un chiste, alguien se puede reír o sonreír, como, incluso como por respeto por la persona que contó el chiste. Pero si alguien se identifica con el chisme, con el chiste, pues entonces no será solamente una risa, sino será carcajadas y probablemente pues tarde un rato y ya eso sería como una identificación. Pero no se trata de que ya no sientas o ya no actúes o ya no reacciones, simplemente de que esa impresión que viene del exterior no modifique mi estado emocional ni psicológico. Ujú. Es decir, que no penetre en el subconsciente y que ocasione daño. Ujú. O que ese impacto que viene del exterior me haga tomar decisiones equivocadas, que me haga sentir todo tipo de emociones negativas. Ujú. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos a no reaccionar? Pues con la autoobservación y el recuerdo de sí. Incuestionablemente debemos pasar, pasar por grandes crisis emocionales, si es que queremos nosotros cristalizar alma en sí mismos. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Eh, Cuando uno se da cuenta, a poner un ejemplo, una persona que es infiel, no le vamos a poner género, simplemente puede ser hombre o puede ser mujer.
porque ahorita ya es casi igual. Una persona que es infiel y obviamente su pareja le exige fidelidad y tienen problemas y más problemas y ya hablaron los papás, los suegros, los hermanos. Esa persona mientras no tome conciencia, no tenga el conocimiento en sí mismo de lo que está ocasionando, esa persona, por más que le quieran explicar, no va a cambiar. Porque aunque una parte de él sabe que está mal porque tiene la esencia y la esencia, aunque él no la escucha, pero la esencia desde lo más profundo le grita, cambia, está mal, y quiere por ahí hacer que surja el remordimiento de la persona. Pero pues como el yo es tan fuerte, la persona no se deja. Entonces, pero vamos a suponer que de repente le viniera como un chispazo de luz así, que le iluminara su mente y su corazón y la persona tomara conciencia del daño que se ocasiona a sí mismo, a su pareja, a sus hijos, a su misma familia por ser infiel. ¿Cuál iba a ser el resultado de tomar conciencia de ese defecto? Pues que iba a pasar por una crisis emocional terrible y que iba a pensar de seguro incluso en quererse morir en ese momento que se diera cuenta, se iba a querer morir, o sea, iba a pasar precisamente, pues por eso dice crisis emocionales y es literal. Entonces la persona le entra un arrepentimiento profundo que le hace entrar en llanto, que la pone en depresión, que no encuentra la forma de pedirle perdón a su pareja, se va a arrodillar día y noche porque tomó conciencia de ello. Entonces, eliminar un defecto, por eso, como decíamos en el tema pasado que hablábamos del sacrificio, ¿cuál es el mayor y el mejor sacrificio que podemos hacer? Cambiar, cambiarnos a nosotros mismos, porque pasar por por esa crisis y sobre todo vencerla es un verdadero sacrificio. Primero es un sacrificio observarnos y estar en recuerdo de sí, porque es un hábito que nos cuesta o puede costar trabajo desarrollar. Y como tal desarrollar esa, ese sentido. Ajá. Tenemos que pasar por sacrificio porque tenemos que orar demasiado, pedir demasiado que se nos dé la comprensión de ese defecto. Y una vez que se nos da la comprensión de ese defecto, pues viene la crisis emocional. Y ahora, ¿qué crees? Tienes que hacerte consciente de todo el daño que has ocasionado con ese defecto que tú tanto quieres, que tú tanto abrazas y que no quieres soltar. Has ocasionado todo este daño. Y entonces, pues la persona, como dije hace rato, uno se quiere morir y entra esa crisis emocional. Y después de la tormenta, pues viene la calma, porque entonces, ahora sí arrepentidos, pedimos a la Divina Madre que elimine ese defecto y pues ese defecto con ese nivel de, de arrepentimiento, pues la Divina Madre pues hace su labor. Entonces, no, sí, el conocimiento de sí mismo nos lleva a un estado de felicidad. Pero ese es el resultado del sacrificio, ese es el resultado después de pasar por una crisis emocional. Es decir, tenemos que sufrir un poco o mucho, no sé, para dejar de sufrir. Por eso, por eso también decía en otra conferencia, lo más difícil para para el ser humano es sacrificar sus sufrimientos, es decir, sus yoes, porque ¿quién nos hace sufrir? El yo. Y uno dice, pero es que voy a hacer sin el orgullo, ¿qué voy a hacer sin la ira? Pero ¿qué voy a hacer sin la lujuria? ¿Qué voy a hacer sin la pereza? Si luego no tengo pereza, me van a querer poner a hacer todo. Todo van a querer que lo haga yo. Y bueno, no tiene nada que ver, ni siquiera es eso lo que va a pasar. Pero obviamente el yo busca cómo justificarse para no ser observado ni eliminado. Entonces, repito, sí que el conocimiento de sí mismo nos va a llevar a un estado de paz y de felicidad, pero primero
Hay que sacrificar nuestros sufrimientos y pasar por grandes crisis emocionales, si es que queremos nosotros cristalizar alma en sí mismos. Y entonces así es y así ha sido siempre. O sea que Jesús el Cristo tuvo que sacrificar sus sufrimientos, tuvo que sacrificar, y eso nos consta, el cuerpo físico, el mismo cuerpo físico lo sacrificó. En algún momento tuvo que pasar por crisis emocionales, como fue Buda, cuando se da cuenta de que él vivía en un mundo que no era real, cuando se dio cuenta que existía la enfermedad, que existía la miseria, que existía la muerte, que la gente envejecía. Eso le golpeó tanto su conciencia que renunció a todos los lujos, al palacio y incluso el trono que iba a heredar, lo hizo renunciar a todo eso y se sometió voluntariamente a, a sufrimientos, a crisis provocadas por él mismo, porque él quería entender por qué el ser humano sufría. Y él tuvo que meterse, zambullirse, a echarse un clavado en el sufrimiento para vivirlo en carne propia y después comprenderlo y eliminarlo. Entonces, cuando el alma cristaliza completamente en uno, hasta el mismo cuerpo físico se torna o se convierte en alma. Ujú. O sea que ya cuando se cristaliza el alma humana, pues ya no es la persona la que decide qué hacer, sino el alma, es decir, el Cristo íntimo, que en este caso es el alma humana. El Cristo decide qué hacer y qué no hacer, a dónde ir y a dónde no ir, ¿sí? Él decide, ahí sí realmente el Cristo toma el control de la máquina humana y nos libera, por ejemplo, de la ley del karma, y nos libera de la ley de la entropía, y nos libera de la ley de retorno-recurrencia, y de otras tantas leyes, de la ley del accidente. Nos libera incluso de la ley del tiempo, porque empieza ya ahí a entrar en una eternidad. Digo, todavía no entra en la eternidad, pero ya se va acercando más a la eternidad. Entonces, eh, perdón, se emancipa también de la ley del Fulasnitaniano y de muchas otras leyes. Entonces, lo más importante es no identificarnos con las circunstancias de la existencia. ¿Por qué? Porque todo pasa. Ahora quedan recuerdos o queda el recuerdo y la experiencia de aquella ocasión que no sé, que nos quedamos, no sé, sin comer 2 días o un día. O uno se acuerda cuando aquella semana que nada más, toda la semana se la pasó comiendo frijoles porque no había otra cosa. Y que a lo mejor ni siquiera le alcanzaba para las tortillas. Y en esos días uno sufría y sufría. Pero ahora ya solamente queda como recuerdo, como una experiencia. Y que sí, sí te dolió, sí sufriste, pero ya pasó. Ay, me acuerdo cómo sufrí cuando en la secundaria me fue, me cortó mi primer pareja. Y sufrí, sí, me acuerdo, sufrí bastante, pero ya pasó. Y así, cualquier cosa que nos haya sucedido ya pasó. Si nosotros seguimos identificados con ese evento que ya pasó, entonces nosotros seguimos viviendo en aquellos tiempos, en aquellos años. No vivimos en el 2022. Nosotros, aunque aparentemente estamos aquí, nuestro cuerpo físico está en el 2022, alguno de nosotros puede estar viviendo en el 2000 o en los 80s, cuando pasó ese evento que hasta el día de hoy no lo he podido superar. Es que me dolió tanto y es que me duele tanto como si hubiera sido ayer. Bueno, pero está en tu mente
y en tu corazón, porque eso ya pasó, ya no existe. Sí, pero es que me dolió y cómo no quieres que sufra si es que me pasó, sí, pero ya pasó. Pero para llegar a eso se necesita mucha reflexión, mucha meditación y cuando se comprende es del todo pasa, entonces uno dice, válgame Dios, vivía yo en un mundo de dolor y de sufrimiento y tan fácil que era liberarme de esto. Pero como no me conozco a mí mismo, como ignoro tantas cosas o ignoraba tantas cosas, pues yo seguía abrazando eso que me hace sufrir. No lo quería yo soltar, seguía yo apegado a ese evento, a aquellos años. Y entonces ahora siento que incluso me siento otra persona. Siento que vivo incluso una vida diferente, que mi vida tiene sentido, que ahora veo incluso la vida con unos colores que antes no los veía. La vivo con más intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la realidad, lo queramos aceptar o no, todo pasa. ¿Quién se encarga de mantenernos en en aquellos eventos? El yo. Pero todo lo que ustedes me digan que les causó dolor y sufrimiento, así haya sido ayer, fue ayer y ya pasó. Es que me sigue doliendo. Bueno, ahora ya sabes que tienes que meditar, que tienes que pedir ayuda para comprender y pues no nos queda de otra si queremos también liberarnos del dolor y del sufrimiento. Y bueno, pues ya casi vamos a terminar, a ver en qué le avanzamos a este tema de la doctrina de los muchos yoes, que obviamente tiene todo que ver con lo que acabamos de hablar, porque son tantos los yoes que tenemos que observar. ¿Cuántos hemos observado de un tiempo para acá? A lo mejor, no sé, quiero pensar que 10, que 20. Pero recordemos que el yo, que hemos puesto el ejemplo que es un árbol, como un árbol muy grande. Imagínense el árbol del tul ese que está en Oaxaca. El tronco de ese árbol son los pecados capitales, los 7. La raíz de ese árbol, principalmente la raíz, es la lujuria. La raíz del pecado del mundo es la lujuria. Por eso fue expulsado del Edén, ¿verdad? Entonces, la raíz de ese árbol enorme es la lujuria y su tronco son los demás pecados capitales. Y obviamente sus ramas, sus ramificaciones y sus ramitas más pequeñas son las derivaciones de aquellos defectos. Entonces son tantos que nos habla la gnosis que aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no podríamos pronunciarlos uno a uno cabalmente, porque incluso aunque hace poco vimos una lista de defectos, pues realmente hay unos que ni siquiera le podemos dar un nombre o una etiqueta porque no sabemos cómo llamarles o qué son, ¿sí? Pero bueno, eso no nos debe de preocupar mucho porque si nosotros trabajamos la ira, por ejemplo, una ramificación de la ira, la frustración, si nosotros trabajamos la frustración, que es una rama de ese tronco llamado ira, y la Divina Madre con su misericordia nos elimina la frustración, se van a venir abajo todas las ramitas, digamos los hijos de la frustración. Ujú. Y así sucesivamente. Entonces dice, aquí cambiar es lo fundamental, mas no es posible verdaderamente cambiar en el sentido más completo de la palabra si no se autoobserva uno a sí mismo. Y es lo que estamos hablando. O sea, les decía cuando veíamos la autoobservación que siempre vamos a seguir hablando de la autoobservación para que nos caiga el 20 de que ese es el camino hacia el despertar. Entonces, dice, el yo tiene su mente y cada yo está provisto de voluntad y de deseo. De hecho, el yo es deseo. Cada pensamiento que surge a cada instante del día es un deseo. Por ejemplo, ahorita que estamos en octubre,
Está uno en el trabajo, por poner un ejemplo, ¿no? Y aparece un pensamiento, ay, ya casi vienen las vacaciones de Navidad, ¿no? O está el que piensa, ay, yo ni siquiera en Navidad tengo vacaciones, la mayoría de la gente sale de vacaciones y yo no, aquí esclavizado en Navidad y Año Nuevo. Y ya está pensando, si va a tener vacaciones, ya está pensando a dónde va a ir. Y ya está pensando que le van a pagar el aguinaldo. ¿Y qué va a hacer con el aguinaldo? ¿Y qué se va a comprar? Entonces, cada uno de esos pensamientos es un deseo. Un deseo del yo, ¿por qué? Porque se está proyectando hacia el futuro. Ujú. No está viviendo el presente. Y cada yo tiene su propia voluntad. Obviamente, entre toda esa serie de pensamientos y deseos que aparecen, hay yoes que proyectan deseos o pensamientos más fuertes. Y de según sea el yo que más tenga control sobre nosotros, entonces haremos la voluntad de tal o cual yo. A lo mejor hay un yo que dice, ay, o bueno, no un yo, pero llega a pensar, con el aguinaldo voy a pagar tal deuda. Pero si esa persona es alcohólica, el yo del alcohol dice, sí, pero acuérdate que el 24 va a llegar tu familia y ahora la reunión es en tu casa. Y entonces se une el alcohol con el orgullo y dice, no, tú no puedes quedar mal porque ¿qué van a decir? Que no tienes dinero, no tienes que comprar. Acuérdate que a tus primos les gusta el vino caro, entonces no puedes quedar mal. Entonces, aunque apareció un pensamiento de pagar una deuda, dice el orgullo con el alcohol. No, tienes que separar tanto porque tienes que comprar botellas caras, ¿sí? Para que no quedes mal con la familia o con las visitas. Entonces, aunque salieron muchos deseos, hay ciertos defectos que tienen más control sobre nuestra voluntad. Y entonces cada yo es como una persona dentro de nosotros. Y obviamente que así es, porque si nos hemos observado, nos damos cuenta cómo nos habla, cómo nos está picando para que hagamos, para que digamos, etcétera. Y nos mueve la emoción. Y esto nos lleva a algo que es, pues, que es el resultado de vivir en el yo, que estamos llenos de contradicciones y nadie, por eso no tenemos continuidad de propósitos. Ya se va a acabar y ahorita entramos, ¿eh? Por ejemplo, hablando de Navidad, los propósitos de Año Nuevo. El yo de la vanidad quiere bajar de peso, pero el yo de la gula dice, no, ya viene diciembre, como dicen, ya déjate llevar, si ya de aquí a diciembre no vas a bajar, estás a mediados de octubre. ¿Sí? Pero la vanidad dice, que es que quiero bajar de peso, pero como siempre va a ser más fuerte la gula, que es parte de las bajas pasiones, pues, y dice la gula con la pereza, no, pues ya está enero. Y ya, esa que está, por un lado queremos hacer algo y por el otro lado nos estamos contradiciendo. Y eso por poner un ejemplo que también es muy común y porque estábamos hablando